años y que ha sido, pues que es un referente. No hay, bueno, yo no he encontrado otra similar en América Latina. Así que yo les agradezco muchísimo que hayan venido a compartirlo. Ya saben que soy su fan y me colé de moderadora de la mesa para poder hacer preguntas. Bien, vamos a iniciar con la maestra Margarita Cabrera Román. Ella es la directora, es maestra en Derecho Penal con énfasis en sistema acusatorio y cuenta con una experiencia profesional de más de 25 años, desarrollándose en la procuración e impartición de justicia como jueza y agente del Ministerio Público, así como en la Administración Pública Federal y Estatal como subadministradora de Aduana Fronteriza de Ciudad Acuña, Coahuila, además directora del Refugio para Mujeres y sus hijos e hijas en situación de violencia familiar y sexual, y desde el 2013 a la fecha se desempeña como coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo. Entonces, la maestra nos va a compartir los servicios que presta el Centro de Justicia para las Mujeres y parte de las razones por las que es una gran experiencia de éxito. Muchas gracias, maestra. No, al contrario, gracias Violeta, y quiero agradecer a Indeyure, ¿verdad?, a través de Violeta Mantos, la invitación que hacen al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo y a su equipo interdisciplinario y además interinstitucional, porque hoy nos acompaña también personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, porque trabajar la violencia de género en contra de las mujeres no es un trabajo de una sola persona ni de una sola institución. Es un trabajo interdisciplinar, multidisciplinar, interinstitucional y que deben de trabajarse bajo determinados principios y enfoques, desde luego no dejando de fuera nunca o de lado el enfoque de género. Y comentar que precisamente atendiendo, ¿no?, a la problemática de la violencia de género, el anterior panel, ¿verdad?, escuchábamos a este grupo de expertas y expertos, ¿verdad?, comentar acerca de la problemática de la violencia de género en contra de las mujeres. Y derivado de ello, podríamos decir que lo que se dijo en el panel anterior lo vamos a aterrizar un poco aquí en la práctica, cómo se desarrolla esto en la realidad en una política pública que como una experiencia estamos desarrollando al interior del centro en coordinación con la Procuraduría General de Justicia. Para empezar, comentar que el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo pues es una política pública que impulsa el gobierno federal a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, la CONAVIL. Política que desde luego ha asumido el gobernador del estado, implantándola e implementándola dentro del Plan Estatal de Desarrollo en un eje transversal de perspectiva de género, pero también en un eje dentro de la seguridad pública, el eje de Hidalgo Seguro con Justicia y en Paz. Dentro de ello se establece la política de los centros de justicia para mujeres como un mecanismo que permite garantizar el acceso de las mujeres a la justicia cuando se encuentren en situación de violencia de género. Por lo tanto, es una acción temporal pero afirmativa, ¿verdad? Que una vez que se logren las condiciones de igualdad, que esperemos sea pronto, aunque los expertos y expertas, ¿verdad?, no se ve así todavía, tendrá que desaparecer. ¿Por qué centros de justicia para mujeres? Muchas personas dicen, ¿por qué centros de justicia para las mujeres para atender la violencia y no centros de justicia para mujeres para hombres? Nosotros atendemos, y el gobierno federal y estatal atendieron a la recomendación general número 33 sobre acceso de las mujeres a la justicia, que emitió el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de la CEDAW. Esta recomendación es muy importante porque establece que los estados, parte de esta convención, tienen la obligación de generar o establecer centros de acceso a la justicia como centros de atención integral que incluyan una gama de servicios, tanto jurídicos como sociales, que permitan reducir los pasos que deben dar las mujeres para acceder a la justicia. Normalmente, cuando una mujer está en situación de violencia de género, ¿qué pasa? Instituciones existen y han existido que atienden, pero están en diversos lugares, de tal manera que la mujer, para iniciar una denuncia por un delito, acude a una procuraduría. Pero si también es víctima de violencia económica y no le dan pensión, tiene que ir a una defensoría pública que esté ubicada en otro lugar para poder, ¿verdad?, accesar a que se le garanticen y poder ejercer estos derechos. Pero si aparte con motivo de la violencia ella fue lesionada, golpeada o demás,
tiene que acudir a un centro hospitalario, de tal manera que toda esta ruta se convierte en una ruta victimizante para las mujeres y muchas veces impide que éstas acceden a la justicia. ¿Por qué? Porque hay determinadas o muchas variables de vulnerabilidad que atraviesan, que puede ser desde la falta de recursos económicos, la pobreza, el grado de instrucción cultural que una mujer le va a impedir generar o hacer todas estas rutas trianguladas para lograr la atención. De tal manera que el Centro de Justicia para Mujeres lo que pretende es coordinar y articular dentro de un mismo espacio las acciones de diversas dependencias, ¿verdad? Dependencias que garantizan los derechos humanos, de seguridad pública, de procuración de justicia, de administración de justicia, de educación, de salud y mecanismos de adelanto para las mujeres, considerando desde luego en todas estas acciones pues la obligatoriedad de la transversalidad de la perspectiva de género, los derechos humanos y la multiculturalidad. ¿Para qué? Para que podamos favorecer una atención gratuita, interinstitucional, pero también secuencial, incidiendo en que las mujeres puedan acceder a la justicia. Lo que hacen los centros de justicia para mujeres es precisamente promover o fomentar este acceso, porque per se, por ejemplo, nosotros dependemos de la Secretaría de Gobierno, no tenemos facultades, ¿verdad?, del artículo 21 constitucional de persecución e investigación del delito. Eso le corresponde desde luego a las procuradurías, que al interior del Centro de Justicia para Mujeres pues tenemos este tipo de servicios. ¿Para qué? Para que podamos impulsar acciones que se encaminen a la promoción de los derechos y desde luego a lograr la igualdad real entre mujeres y hombres. ¿A quiénes coordinamos? Pues coordinamos a muchas dependencias, ¿verdad? ¿Cuáles dependencias? Pues tenemos convenios con 13 dependencias y varias asociaciones civiles, además de con 5 o 6 municipios. ¿Por qué? Porque la violencia de género en contra de las mujeres no se puede tratar, ¿verdad? No se puede atender, no se puede prevenir desde un solo enfoque. ¿Por qué? Porque la violencia de género se tiene que atender de forma multidisciplinar. De tal manera que al interior, aparte de que hay servicios de salud, servicios que promueven, en este caso, la educación de las mujeres para poder lograr, ¿verdad?, condiciones que permitan lograr el logro de la autonomía económica, entre otros. Pero también poder garantizar los derechos de acceder a la justicia. Y aquí me voy a enfocar un poco más a esta parte. Al interior del Centro de Justicia para Mujeres, tenemos esta serie de servicios que, como podemos ver, ¿verdad?, en este plano, quiere esquematizar, ¿verdad?, esta reducción de pasos que hacen las mujeres, porque en este solo espacio pueden tener atención psicológica, servicios de área lúdica, consultorio de primer nivel de la Secretaría de Salud, servicios de justicia alternativa, restaurativa, acceso a la conciliadora municipal, esto en base a la ley de acceso para que puedan pedir órdenes de protección previstas en la Ley General de Acceso a las Mujeres o en la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a vivir una vida libre de violencia. Pero aparte tenemos los servicios de procuración de justicia a través de una unidad completa del Ministerio Público con servicios, ¿verdad?, también de procuración de justicia, en el sentido de tener al interior también un área de justicia restaurativa, además de una unidad investigadora de la policía que solamente va a atender y a investigar los delitos que al interior del centro denuncian las mujeres. Ahora, aquí queremos esquematizar un poco muy brevemente el macroproceso del Centro de Justicia para Mujeres. Tenemos un filtro que es la atención inicial. Las mujeres, ahí se detecta de forma rápida si la mujer vive violencia, si es violencia de género, si es en la circunscripción que se da o se otorga la atención, y después se pasa a una entrevista inicial. Esta entrevista inicial es importante porque ahí se valora el riesgo de acuerdo a la norma oficial mexicana 046 SSA del sector salud, para saber qué nivel de peligro o de riesgo está presentando esa mujer víctima de violencia ante la violencia que ejerce el agresor en su contra. Después de ello, se disparan los diferentes servicios interdisciplinares, como puede ser la atención médica, la psicológica, la atención jurídica, ya sea penal o familiar,
de trabajo social y de empoderamiento. Y me voy a enfocar un poco más a la atención jurídica en la materia penal con este procedimiento para el ejercicio de los derechos y desde luego para poder fomentar en último fin, ¿verdad?, que la mujer accese a la justicia. Estos son los delitos con los cuales hicimos un acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado, de los cuales va a tener competencia el Centro de Justicia para Mujeres, todos, desde luego, solo en agravio de mujeres por violencia de género. De este catálogo de delitos, no todos, en su caso, se van a llevar a este proceso restaurativo. Recientemente, el 9 de septiembre del 2019, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el acuerdo por el cual se establecen los lineamientos generales para la derivación de asuntos al Centro de Justicia Restaurativa Penal. Estos lineamientos fueron emitidos por el Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo. ¿Con qué objetivo? Pues establecer las reglas a observar por parte del Ministerio Público, así como de los y las facilitadoras de justicia restaurativa penal, ¿verdad?, que forman parte de este Centro de Justicia Restaurativa. ¿Qué es lo que hacemos? Ya he iniciado una denuncia o querella dentro de la etapa de investigación desformalizada o inicial, o bien también lo pudiéramos hacer después de dictado el auto de vinculación. Se seleccionan determinados asuntos para que puedan, ¿verdad?, en su caso con anuencia, en este caso de la víctima, poder pasar a este procedimiento de la Junta Restaurativa. Pero esto no lo hacemos per se solo, sino que lo vamos a hacer como un mecanismo de complementario para la solicitud de la suspensión condicional del proceso. Y esto es importante porque el grupo de expertos de la ONU, precisamente cuando estuvieron analizando los mecanismos para implementar, ¿verdad?, la justicia restaurativa, y lo voy a leer literal, establecieron, ¿verdad?, o coincidieron la mayoría de los expertos que debía de considerarse que la justicia restaurativa no funcionara paralelamente, sino que debería ser parte de los sistemas de justicia penal ordinarios, es decir, como un complemento de estos. Y es precisamente lo que nosotros venimos practicando al interior del centro. Esta Junta Restaurativa lo ocupamos como un complemento para poder lograr el acuerdo, en este caso, y la reparación dentro de la suspensión condicional del proceso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya lo había comentado Violeta, en su artículo 8 precisamente establece o prohíbe la utilización de mecanismos como la mediación o la conciliación tratándose de violencia familiar o sus equiparables en las diversas entidades federativas. También, por otra parte, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales también expresamente establece en su artículo 187 que en este caso no procederán los acuerdos reparatorios cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. De tal manera que lo que buscamos, ¿verdad?, es una justicia diferenciada. ¿Por qué? Porque la problemática de la violencia de género tiene que tratarse con este enfoque diferencial y tenemos que buscar mecanismos, como también lo establece la Ley General de Víctimas, que permitan la complementariedad de otros procesos para poder garantizar en este caso lo que quiere la víctima, es decir, qué necesita la víctima dentro del proceso penal. Muchas gracias. Quedan un par de minutos todavía. ¿Quieres mencionar algo antes? Bueno, comentar que ya en la práctica, cuando nosotros empezamos a percatarnos, porque diríamos, bueno, ¿por qué el Centro de Justicia de Hidalgo está implementando esta práctica que Violeta dice que es única a nivel Latinoamérica? Nosotros empezamos a ver que efectivamente los procedimientos penales ordinarios, pues todos tienen una naturaleza punitiva, y en un momento determinado, no todas las víctimas, ¿verdad?,
las víctimas a veces están pensando un poco más en la recomposición de su tejido familiar. Y dicen, bueno, ok, sí, a lo mejor va a la cárcel o a lo mejor le van a poner una pena, ¿verdad?, etcétera. Pero también, ¿qué va a pasar cuando él quiera ir a ver, mis hijos quieren ver a su papá? ¿Qué va a pasar con esa relación? ¿Cómo la vamos a seguir llevando? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo no quiero, hay algunas víctimas que no quieren pasar toda esta parte del proceso penal. Entonces es importante que nosotros escuchemos la necesidad de la víctima. Atender con perspectiva de género es también atender conforme a la necesidad que la víctima te está manifestando. Tiene que ser un proceso, ¿verdad?, diferenciado. La propia Ley General de Víctimas establece este tipo de enfoque como un principio que en todo momento se debe de observar. No solamente la perspectiva de género, no solamente los derechos humanos de las mujeres, sino que también tenemos que concretar este tipo de principios, en este caso, para la salvaguarda también del interés de las víctimas. Muchas gracias, maestra, por esta introducción tan completa en el poquito tiempo que tenemos de todo lo que implica el Centro de Justicia para las Mujeres, y yo, de todas las cosas valiosísimas que nos compartan, yo me quedo con esto, ¿no? Tiene mucho que ver también con lo que vemos en justicia restaurativa, que la violencia de género no es para ser atendida por una sola persona ni una sola institución, sino multidisciplinar, interdisciplinar e interinstitucional. Así que es tarea de todos y todas nosotros. Muchas gracias por la intervención. Como bien nos dijo la maestra, hay 13 dependencias que están incorporadas al Centro de Justicia para las Mujeres. Una de ellas, como señaló, es la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. De las pocas que todavía es Procuraduría, no Fiscalía. Y para la siguiente intervención presento a la maestra Sandra Gabriela López Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cuenta con una maestría en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como con una maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. Se desempeñó durante 13 años como agente del Ministerio Público, 8 de los cuales fue titular de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Actualmente, la maestra Sandra se desempeña como coordinadora de agentes del Ministerio Público comisionados al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo. Como bien les dijo la maestra, ahí está una de las dependencias que está ahí dentro, es la Fiscalía, para facilitar el acceso a la justicia. Gracias. Y una vez que llegan, bueno, ya nos platicará la maestra Sandra cuál es el camino de las personas usuarias. Muchísimas gracias, Violeta. Como efectivamente ya se ha explorado durante todas las intervenciones, la unidad operativa del Ministerio Público, que dependemos directamente de la Procuraduría General de Justicia, está compuesta por 10 agentes del Ministerio Público. Es de relevancia mencionar que existe una unidad especializada para el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. La naturaleza de los delitos que nosotros conocemos, como ya de forma introductoria lo refirió la maestra Margarita, es una serie de catálogo de delitos cometidos en agravio de mujeres. ¿Qué pasa cuando una víctima con nosotros llega? Finalmente le damos la atención del inicio del procedimiento penal a través de su denuncia, su querella. Sin embargo, llega un momento que necesariamente la intervención de la Procuraduría tiene que tener una conclusión para el real acceso de las mujeres, en este caso, a la justicia. ¿Cuál es la intervención? El momento de que hay una reparación integral del daño. Es en ese momento cuando una víctima tiene un acceso a la justicia. Nosotros, al momento, la aventura comenzó, y por decirlo aventura, comenzó en marzo de 2017, cuando tuvimos un caso emblemático de violencia familiar, que ya había sido entrado a una judicialización. Sin embargo, la víctima mostraba reticencia ante los propios agentes y agentes del Ministerio Público y no facilitaba en un momento dado dar por conclusión su carpeta de investigación, su causa penal, ya era un asunto judicializado. ¿Qué sucedió en ese momento? Tuvimos que explorar
lo que es la justicia restaurativa. Es en ese momento cuando esa víctima de una violencia familiar, una violencia de género, una violencia sutil, una violencia psicológica, fue canalizada, y finalmente fue nuestra primera experiencia en el área del Ministerio Público en la que se elaboró el primer encuentro de una junta restaurativa, y incluso llegó a una conclusión satisfactoria en virtud de que se pudo lograr una suspensión condicional del proceso. Nosotros estamos finalmente en todas las procuradurías, muchas veces lo que nos interesa son las estadísticas, ¿no? Cuántos asuntos judicializo, cuántos asuntos concluyo, cuántos asuntos obtengo sentencias condenatorias, y en muchas ocasiones olvidamos a la víctima, olvidamos la pretensión de la víctima y cubrir sus verdaderas necesidades. Es a través de que a partir de este parteaguas de marzo 2017 es que se empieza a generar una unidad de justicia restaurativa en el interior del centro, y que nosotros empezamos a derivar asuntos a efecto de que tengan conocimiento en justicia restaurativa. Es importante mencionar que tenemos una serie de requisitos, si se quiere ver así, para hacer derivaciones. Primero, el requisito que el delito sea perseguible por querella. Si tenemos una figura ya perseguible de manera oficiosa, aunque incluso pueda acceder a una suspensión condicional, no son sujetos de un trámite de justicia restaurativa. Segundo plano, que en el caso de violencia contra las mujeres, en este caso de violencia familiar, cuidamos de esa valoración de riesgo que les hacía el comentario la maestra Margarita, que no aparezca como un riesgo extremo o que vaya en ascenso. Al momento que detectamos que la víctima está en riesgo, obviamente no permitimos que se celebre ese tipo de juntas restaurativas. Otra situación y que constituye por sí misma violencia y que es nuestro segundo lugar en incidencia delictiva dentro del centro es el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Nuestro primer lugar es la violencia familiar, nuestro segundo lugar es el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Finalmente la traducimos como una violencia de tipo patrimonial. Por supuesto que también estamos explorando lo que son las juntas restaurativas en este delito. ¿Para qué? Para que en un momento se satisfaga, en este caso, la reparación de daño. Otro de los parámetros que utilizamos es de que tenemos entendido que la violencia familiar es una violencia cíclica, es una violencia reiterada. Cuando nosotros, ya el Ministerio Público, tomamos conocimiento del asunto, probablemente ni siquiera en contadas excepciones es el primer evento de violencia. Regularmente vienen arrastrando una historia de violencia, incluso una historia de violencia transgeneracional. Sin embargo, nosotros cuando vemos un antecedente documentado de violencia, también se impide que se recurra a la justicia restaurativa. Ahora, ¿cuáles son las buenas experiencias y buenas prácticas que yo sí quiero comentarles? A partir de 2017 empezamos a realizar derivaciones en los asuntos, obviamente, que sí pueden ser competencia de. Tenemos 225 asuntos que se han sido resueltos a través de una suspensión condicional del proceso y que han sido sometidos a una junta restaurativa. Estos números son satisfactorios. ¿Por qué? Porque finalmente el Ministerio Público, cuando actuábamos incluso de manera ingenua o inocente, o hasta incluso transgrediendo de forma indebida, nosotros planteábamos los parámetros para las condiciones. Nosotros decíamos, a ver, no te le vas a acercar durante 5 meses, no le vas a pagar 5,000 pesos que gastó de transporte, le vas a dar y la vas a respetar en lo presente y lo futuro. Por supuesto, el generador de violencia decía, sí, adelante. Y nosotros decíamos, sí, un asunto menos. Pasaba. Pero ¿qué pasaba en las audiencias? Llegábamos a la audiencia y la víctima nos decía, ¿qué crees? Que me debe lo de la pensión. ¿Y qué crees? Que le hizo a mi hijo esto. ¿Y qué crees? Que ya ofendió a mi suegra y a mi madre. ¿Qué crees? Que una serie de situaciones que nosotros no contemplábamos como ministerios públicos. Sin embargo, al hacer la remisión ante los especialistas,
facilitaron, incluso viéndolo de forma objetiva para la representación social, para los agentes del Ministerio Público. ¿Qué pasó? Hubo una reducción de trabajo en el sentido de que nosotros ya no estábamos preocupados de estar explorando qué condiciones podría cumplir o no. Y una situación bien importante es el reconocimiento del generador de violencia que genera esa violencia. Finalmente los ministerios públicos decíamos, ¿sabes qué? La suspensión pues te conviene, no vas a quedar con antecedentes y va a terminar todo si tú cumples esto. Sin embargo, quedaba hasta ahí. Sin embargo, el acceso a una junta restaurativa hace que se reconozca él como un generador de violencia, que incluso tiene que ser sujeto para él poder accesar a una vida libre de violencia, de un tratamiento, y concientizarlo de que el tomar un tratamiento psicológico rehabilitativo no es una pena, no es un castigo, es un apoyo para él y poder reconstruirse él y poder acceder. Probablemente cuando ya hay una conflictiva familiar no regresan, no se busca que recompongan su ambiente familiar y que regresen y sean los esposos felices. No va por ahí. Va para que cuando él termine ese proceso, él tenga la capacidad de haber adquirido herramientas para poder conformar nuevamente incluso una pareja y sin esas cuestiones de violencia que incidieron en su primera relación, incluso que son constitutivas de un delito. Es ahí la importancia que nosotros hemos encontrado en la justicia restaurativa. Ahora, tenemos de esas 225 suspensiones condicionales a las que se llegaron, estoy hablando que 5 de ellas han sido revocadas por incumplimiento de condiciones. Y sí me da mucho gusto, es una agradable sorpresa que incluso le comentaba con Dulce, que trabajamos de forma coordinada, que es la facilitadora. Me da mucho gusto porque esas 5 que fueron revocadas no tuvieron acceso a la justicia restaurativa. Fueron planteadas por el órgano de defensa, que fueron acogidas en su momento por la juez y que no hubo posición fundada de la víctima. Sin embargo, eso que nos revela que la justicia restaurativa sí está permitiendo el reconocimiento del generador de violencia que causó un daño, y la víctima se está colocando y al mismo momento se descoloca como víctima. ¿Por qué? Porque le permite, al tener ese acceso a la justicia, se descoloca y dice, finalmente ya me reintegraron lo que quería. Una cuestión que al principio nos llamaba la atención y que era extraño para nosotros, finalmente veníamos de una transición de un sistema pues tradicional, nos llamaba la atención que las víctimas pidieran una disculpa pública en la audiencia. Nos llamaba mucho la atención y como parte del plan de condiciones para cumplir una suspensión, finalmente el agresor aceptaba dar esa disculpa pública, reconocía que había faltado y dañado en parte a la víctima, y finalmente las víctimas salen satisfechas por ese reconocimiento público, porque incluso no se queda en la esfera de la intimidad, sino que un juez escuche ese reconocimiento. Hemos tenido muy buenas experiencias, estamos avanzando, por supuesto, hay muchas áreas de oportunidad aún. Sin embargo, creo que de 225 asuntos que hemos concluido de esa forma, y que incluso ya ni entramos a debate de medida cautelar, en ocasiones hacemos nuestra propuesta de solicitud de vinculación a proceso, no entramos a debate de medida cautelar en ese momento y si deseamos de suspensión, pero con la conciencia de todas las partes, vamos con esa tranquilidad. El generador de violencia va tranquilo porque sabe, ya reconoció, ya llevó un proceso, no en un día, ya se llevaron una serie de procesos para que pudiera acceder a ello. Esa es una buena práctica y sí quería compartirle cuál fue el parteaguas para que conocieran el nacimiento de la necesidad de la Procuraduría de obtener formas de solución de conflictos en violencia familiar que no nos permiten acuerdos reparatorios, no nos permiten perdón a excepción con cumplimiento de ciertos requisitos. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. También terminaste antes, así que
complemento con una pregunta para poder pasar con la maestra Dulce. Los agentes y las agentes del Ministerio Público suelen ser un público complicado para la justicia restaurativa. Tengo 12 años dedicándome a la capacitación en ello. Suelen ser sectores complicados. ¿Qué les dirías a tus compañeros y compañeras en el resto del país o en otros países sobre la justicia restaurativa? ¿Qué le podrías recomendar a otro agente o a otra agente del Ministerio Público? Que tengan esa apertura para explorar esa salida, finalmente viéndolo, a lo mejor como a las procuradurías nos interesan, viéndolo desde el punto de vista estadístico, les reduce la carga de trabajo, viendo desde el punto de vista de servidor público y de cumplir con el objetivo de garantizar el acceso de una víctima a la justicia, es una de las formas más nobles, en ningún momento constituye una forma de revictimización. Yo los invitaría a que pusieran en práctica todo lo que hemos aprendido. Nos costó trabajo la sensibilización, tuvimos cursos intensivos con Dulce y dudas y decíamos, oye, pero no vas a hacer mediación y conciliación, y cuando a lo mejor nosotros de forma pues inconsciente los estábamos haciendo, ¿no? Entonces, pues que lo exploraran, es una buena oportunidad de salir adelante. Bien. Bueno, agradezco muchísimo la intervención y toda la experiencia desde la coordinación de ministerios públicos con estos, y también resaltar, ¿no?, de 2017 que empezaron con la primera experiencia hasta ahorita. Es interesante, 225 asuntos resueltos por suspensión, solamente 5 revocaciones y ninguna de ellas era de las que había pasado por junta restaurativa. Es decir, si entendí bien, todos los asuntos que han derivado a junta restaurativa y han llegado a suspensión han cumplido con el plan de reparación y con las condiciones impuestas. Es correcto. Muchas gracias. Es una excelente noticia. Pues vamos con la maestra Dulce Calva Sánchez. La maestra Dulce es licenciada en Psicología por el Centro Hidalguense de Estudios Superiores, es maestra en Psicología de la Salud por el Centro Hidalguense de Estudios Superiores también, facilitadora penal certificada y especializada en justicia para adolescentes, capacitada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también como formadora de capacitadores y capacitadoras en mecanismos alternativos de solución de controversias. Ha trabajado en el Centro de Justicia Restaurativa Penal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo desde hace 10 años. Actualmente es una de las facilitadoras adscritas al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo. La maestra Dulce le pediríamos, aparte de compartir lo que su experiencia, lo que ella decida respecto de su experiencia, también el procedimiento que llevan. Hemos hablado repetidamente de que justicia restaurativa o procesos restaurativos no son conciliación y mediación. Sobre todo la junta restaurativa pues tiene su metodología específica, pero también nos interesa mucho saber qué ajustes se necesitan hacer cuando se trabaja con casos de violencia de género. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta y voy a tratar de ser breve porque hablar de cómo llevamos los procesos al interior del centro pues toma bastante tiempo y tomaría una plática aparte, pero bueno, voy a tratar de ser muy breve. En las primeras filminas, de hecho la primera, viene una definición que es tomada de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Esta definición, como ustedes pueden ver, es extensa y justamente tiene un elemento que yo siempre resalto. A Violeta hace un momento les platicaba de que la junta restaurativa no tiene nada que ver con la mediación, nada que ver, o sea, pero sobre todo nada que ver con la conciliación. O sea, son cosas, si la mediación y la conciliación son diferentes, la junta restaurativa nada tiene que ver con esas otras dos, ¿ok? Aquí viene un elemento, dice ahí que en la junta restaurativa hay 3 partes, que son los que van a formar parte del proceso. Esas 3 partes son la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, dice ahí la definición, la comunidad. Si los que están aquí presentes han oído hablar de mediación y de conciliación, no están esas partes en la mediación y en la conciliación. En la mediación y en la conciliación hay solicitante y requerido. ¿Sale? Entonces ya desde aquí vemos
otra diferencia, ¿sale? Es una diferencia que para mí es importante resaltar, porque también es uno de los puntos torales con los que yo trabajo todos los días, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 3 elementos. Ahí dice en la definición que en su caso la comunidad, porque específicamente en los asuntos que yo llevo al interior del Centro de Justicia para Mujeres, no trabajo con comunidad, o en el tiempo que llevo ahí, que ya casi son 3 años, no ha habido un asunto en donde me digan quiero traer a un acompañante, quiero que alguien me acompañe en el proceso, o quiero que esté alguien, porque se les pregunta durante el proceso si ellos quieren hacerse acompañar por alguien, por algún familiar. No he tenido, se podría, pero no lo he tenido hasta este momento. Sin embargo, más adelante les voy a decir cuáles han sido los acompañantes que no tienen que ver con la comunidad. Ahorita les voy a decir por qué, más adelante voy a hacer esta especificación. Luego entonces, hay otra parte en la definición, me voy a ir deteniendo, les dije que voy a tratar de ser rápida, pero voy a ir deteniendo. Otra parte que tiene esta definición es que dice que los 3 van a atender a las necesidades de la víctima. Estas necesidades es en donde nosotros hacemos un trabajo, pero créanme que es minucioso. Y hablo de nosotras porque somos 3 facilitadoras al interior del centro. 3 facilitadoras que trabajamos de manera minuciosa, escuchando cuáles son las necesidades que tiene la víctima. Y obviamente partimos de esas necesidades que la víctima tiene para poder trabajar en lo que han denominado mis compañeras que me antecedieron, en la construcción o en la redacción del plan de reparación y propuestas de condiciones por cumplir. Entonces, este punto también está dentro de la definición. Y dice que una vez que se escuchen estas necesidades, pues también se tiene que trabajar para abordar la no repetición de esa conducta. Y hablar, ahí dice, un acuerdo que atienda a las necesidades y las responsabilidades individuales y colectivas. Hablar de responsabilidad quiere decir primero que hay un reconocimiento de esa responsabilidad. Como hace un momento el doctor Héctor lo explicaba, es complicado aceptar y reconocer que hubo responsabilidad en una acción. Imagínense, si hablamos en términos generales, porque el doctor Héctor nos explicó de forma magistral cómo nos cuesta asumir una responsabilidad en algo que no estamos hablando de un delito como este. Imagínense cuando la violencia ha sido algo que culturalmente ha pasado desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo cuesta también esa parte, ¿no? Entonces, uno de los requisitos es que haya este reconocimiento, porque tenemos que evitar la revictimización en todo momento. No es posible, si no hay un reconocimiento, pues no se podría trabajar un proceso como estos. Y entonces, aquí en esta parte de garantizar la responsabilidad, y tanto individuales como colectivas, y evitar la repetición de estas acciones, pues es que trabajamos con las condiciones que ya están previstas en la ley y que más adelante también pues les voy a explicar, ¿ok? Y hay otro punto que habla de la restitución, o en este caso la recomposición del tejido social, una parte en la que generalmente se tiene olvidada, el hecho de que toda la persona que ha cometido en este caso un delito pues regresa a la sociedad, ¿no? Algunos, por ejemplo, en este caso, en el delito que nos compete, pues generalmente siempre están en interacción. Si ellos tuvieron hijos en común, siempre van a tener esta interacción en común con sus hijos. Y cómo trabajar esa relación que van a seguir teniendo, ¿no? Esa relación no se trabajaba cuando se atendía o cuando se realizaba un plan de reparación y propuestas de condiciones por cumplir. Mucho menos era trabajado por el Ministerio Público o en su caso por la defensa, que es quien lo proponía, y es algo en lo que nosotros también tenemos específico cuidado. Por favor. Y bueno, ya aquí les había hablado de esto, ¿no? Les resaltaba las 3 partes que están
o que forman este proceso, que es víctima, ofensor y comunidad, ¿ok? Y les decía, hay algunas acompañantes de estas partes que sí forman parte del proceso como tal. Por ejemplo, al interior del centro nosotros trabajamos los procesos con extremo cuidado de que la víctima se haga acompañar de su asesor jurídico. No podemos trabajarlos si no se hace acompañar de un asesor jurídico. Ella tiene que estar debidamente asesorada en todo momento. Y como trabajamos con condiciones de igualdad, por ser un principio, uno de los principios rectores de los mecanismos alternativos de solución de controversias, más en el área penal, también tenemos que generar las mismas condiciones para la otra parte. Entonces tenemos que asegurarnos que también el imputado se haga acompañar de su defensa, ya sea que la defensa sea prevista por la Defensoría Pública o que ellos tengan un defensor privado. Y lo mismo en el caso de la persona o la mujer, en este caso, que es víctima de violencia. Hay asesoras jurídicas al interior del centro. Generalmente, a lo mejor un 80% les podría decir que la asesoría jurídica es del interior del centro y un 20% que son asesoradas de manera privada. Y en este caso, la otra parte que les decía yo, la comunidad, pues puede ser un acompañante que ellos elijan. Entonces estas eran las dos especificaciones que les quería hacer. Ellos tienen que ir acompañados de asesoría legal. En el caso de las víctimas, asesor jurídico; en el caso de los imputados, defensor. ¿Okay? Y bueno, hace un momento me pedía la maestra Violeta que les explicara a lo mejor de manera detallada y de forma muy general cómo llevamos el procedimiento, cómo vamos trabajando con el proceso. Les puse ahí algunos como, no quisiera llamar pasos porque esto no es como una receta y es algo en lo que también quiero hacer énfasis. No se puede llevar un proceso de junta restaurativa si no hay previamente una preparación. Primero, en junta restaurativa, en procesos restaurativos. Y segundo, si trabajamos en asuntos que tengan que ver con violencia de género, tenemos que estar capacitadas en esta área. Al interior del centro hemos recibido capacitación durante estos 3 años de violencia de género. Somos capacitadas por especialistas en la materia que nos enseñan cómo se deben de atender estos asuntos, específicamente, que tienen que ver con la violencia de género. También nosotros debemos de tener conocimiento de no ir en contra de alguna ley o de algún tratado. Cuidar que en todo momento se vigilen que no se está transgrediendo algún derecho de las mujeres. Y en este caso también, si generamos condiciones de igualdad, pues tenemos que verificar que esto sea, cuidar que en todo momento la víctima va a estar protegida, en todo momento. Y les comentaba, llevar una capacitación específica en procesos de junta restaurativa. Esta capacitación a mí no me llevó 2 años, me llevó más tiempo de Y bueno, el procedimiento, iniciamos con una derivación. Solamente vamos a poder tener intervención en el procedimiento si tenemos una derivación realizada por el Ministerio Público, que la licenciada Sandra ya les explicó cuáles son los criterios para esta derivación. Después, aun cuando nosotros hayamos tenido esta derivación por parte del Ministerio Público, vamos a revisar que en este caso la víctima esté de acuerdo en participar en este procedimiento. Vigilamos que este procedimiento sea voluntario en todo momento. Aun cuando al inicio ella diga que sí está de acuerdo en explorar esta posibilidad, en los 3 momentos en los que llevamos a cabo el procedimiento, lo seguimos revisando. Después, ya llevamos a cabo las sesiones preparatorias. Hace un momento también les explicaba la maestra Violeta que estas sesiones son con el objetivo de explicar los alcances que tiene el procedimiento, la forma que vamos a trabajar en el procedimiento. A lo mejor sería en una primera sesión preparatoria, pero estas sesiones preparatorias no tienen un número específico, cada asunto es diferente. Yo puedo tener en un asunto 10 sesiones preparatorias,
pero en otro asunto puedo tener 15. El caso emblemático que les comentaba la licenciada Sandra, me llevó, y les digo me llevó porque lo trabajó su servidora, me llevó 3 meses trabajarlo. Y a lo mejor dirán ahorita, 3 meses, específicamente trabajar un asunto como estos, no se trabaja en una sesión de 2 horas. Y ahí otra diferencia con la mediación y la conciliación. Estos procesos llevan tiempo, mucho tiempo. Imagínense escuchar y atender las necesidades de las víctimas. Entonces, las sesiones preparatorias pueden ser tantas como sean necesarias, hasta haber atendido a todas las necesidades que tiene la víctima, todas. ¿Ok? La siguiente. Ahí voy. Y una vez que vayamos avanzando en las sesiones, independientemente de que cada sesión preparatoria tenemos que atenderla también de acuerdo a una forma específica en la que se lleva una junta, poco a poco vamos avanzando en la construcción y en la redacción del plan de reparación y propuestas de condiciones por cumplir. Aquí dice, tenemos que revisar de qué manera ellas quieren que sea reparado el daño, porque ahí deriva la diferencia que marcaba la licenciada Sandra hace un momento. No es cómo quiere el representante social que sea cubierto el daño, ¿sí me explico? Es más bien cómo la víctima necesita que sea reparado el daño. Tenemos que atender también a los mandatos que dice la ley. La reparación tiene que ser integral. Para que esa reparación sea integral, pues tenemos que atender a lo que dice la Ley General de Víctimas. Y esa reparación, para que sea integral, tiene que tener ciertos rubros. Entonces yo no tengo que olvidar ese tema, pero sí tengo que atender a las necesidades que ellas me van refiriendo. Después de revisar cómo ellas requieren que se realice esa reparación del daño, vamos a pasar cómo les gustaría, o a qué condiciones ellas necesitarían que sean cubiertas para evitar la no repetición de esa acción y para garantizar la seguridad de ellas. Por ejemplo, las condiciones sino más bien las condiciones por cumplir están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Específicamente hay un artículo que habla de ello. Yo creo que, ya no me va a dar tiempo, pero hay un artículo que habla de ello. Esas condiciones son 14 condiciones, y de esas condiciones nosotros vamos trabajando para que ellas nos digan cuáles de esas condiciones van a garantizar la seguridad de ellas para que no se repita esa conducta. Por ejemplo, hay una que habla del tratamiento psicológico y o reeducativo. Entonces ellas pueden decir, bueno, pues para mí es importante que él tenga un tratamiento para que no vuelva a actuar de esa manera hacia mí, o que no se acerque a mi persona, ¿ok? Que es otra de las condiciones. Entonces esto lo vamos trabajando con ellas. Les reitero o les comento nueva cuenta, es poco a poco. Y ya después integramos lo que es la redacción del documento, que es el plan de reparación y propuestas de condiciones por cumplir. Y pues es así como trabajamos en este caso. Los procesos, les reitero, me llevaría más tiempo, pero bueno, es de esta manera. Ya nada más para terminar, porque creo que ya estoy sobre el tiempo. Las derivaciones que se han realizado hasta el 2019, desde el 2017, a mi área han sido de 675. Hasta el corte lo hicimos en octubre, el mes pasado. Y las derivaciones que se han realizado durante este año han sido 270. ¿Ok? La siguiente, ya nada más para terminar. Los asuntos que tenemos o que fueron derivados en el 2017 fueron 163. Los que tenemos para el 2018 fueron 240. Y los que tenemos ahorita derivados son los de 270 en el 2019. Si se dan cuenta, hemos ido avanzando. Hace un momento escucharon que la mayoría de estos asuntos que hemos trabajado y que se han incidentado para suspensión condicional en las audiencias han sido exitosos. Ha habido asuntos en donde ya se ha concluido por completo con la carpeta de investigación.
pero también se ha tenido el cuidado de revisar que estos no, más bien se vigile primero en mi área la reparación del daño, y también en el área ya de las medidas cautelares vigila las condiciones por cumplir, o sea que esas condiciones se lleven a cabo tal cual se establecieron en el documento. Entonces esa es mi participación. Perdón por eso. Y también de la preparación de las personas facilitadoras para poder llevar este tipo de casos, que no es la misma que lleva cualquier facilitador del resto de casos penales. Bien, vamos ahora a escuchar la participación de la maestra Marcia Trinidad Castillo Arteaga. Ella es maestra en Derecho Procesal Penal, se desempeñó durante 23 años como agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, estando adscrita a los distritos de Metztitlán, Tula, Tulancingo, Actopan y en Pachuca, en el Centro de Atención a Víctimas de la Procuraduría. Desde mayo de 2014 se desempeña como subdirectora del área jurídica penal del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo. Una perspectiva muy interesante porque nos toca escuchar a quien recibe de pronto algún señalamiento, cosas que tal vez por desconocimiento de cuál es la labor que se está haciendo en el caso de violencia familiar, ¿no? Por toda esta información errónea que hay sobre conciliación, mediación, justicia restaurativa. Muchas gracias, maestra, por estar aquí. Gracias, Violeta. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, antes que nada quiero precisar que, como ya bien lo comentaron, dentro de este proceso de atención que se brinda en el Centro de Justicia para Mujeres, pues está el servicio jurídico en materia penal. Quiero comentarles que desde que una usuaria entra al Centro de Justicia para Mujeres, cuenta con una asesora jurídica. La labor de la asesora jurídica es precisamente asesorar, acompañar y intervenir dentro de los procesos penales junto con la víctima. Ellas desde el primer momento están acompañadas en todo este proceso penal. Bueno, pues también quiero comentarles que la participación de la asesora jurídica ha sido muy importante y como ya bien lo dijeron las maestras que me antecedieron, hemos tenido muchos casos de éxito utilizando la justicia restaurativa. Ya como escucharon, utilizamos justicia restaurativa como un mecanismo complementario, no precisamente, ya definitivamente comentaron, no es una conciliación, no es una mediación, sino que lo utilizamos como un mecanismo complementario para la suspensión condicional, en donde las facilitadoras nos apoyan a la víctima a hacer un plan de reparación integral, y efectivamente las víctimas en muchas ocasiones lo que quieren es verse resarcidas del daño, y no solo económicamente. Ya también escuchamos aquí que dijeron en cuanto a que con que pidan una disculpa pública dentro de la audiencia. Hemos tenido casos también donde hemos obtenido garantías de no repetición del delito. Entonces, para la víctima, eso es lo importante, ¿no? Que se reconozca que hubo una responsabilidad por parte del agresor, que se les pague el daño. Hay veces que la víctima, cuando se le explica el proceso penal, pues tienden a desesperarse, porque pues es sabido por todos que el proceso penal es largo, se tienen que agotar todas sus etapas y pues es un proceso largo que a ellas les quita el ánimo a veces, ¿no? Entonces, cuando se les comenta y se les platica de esta posibilidad de que entren a justicia restaurativa, a las juntas restaurativas, y que ahí realicen un plan de reparación, esto les agrada. En lo particular, como experiencia, yo les comento que a todas las víctimas que inician una carpeta de investigación, les doy personalmente un taller informativo, un taller jurídico, para que sepan cuál va a ser su proceso penal. Y cuando lo están escuchando, pues todas así como que, híjole, pues está muy largo el proceso, me voy a cansar, igual y ya ni quiero nada. Sin embargo, cuando les hablo de las salidas alternas, lo ven con mucho agrado. Ahora, ya escuchamos que definitivamente dentro de los delitos de violencia familiar la mediación-conciliación no es posible. Efectivamente, la Convención de Belén do Pará lo prohíbe, la Ley de Acceso de las Mujeres, General de Acceso de las Mujeres a una vida de violencia, libre de violencia, también lo prohíbe,
en su artículo 8, fracción 4. El Código Nacional, como también ya lo comentó la maestra Margarita, también prohíbe la mediación-conciliación. Sin embargo, han visto con agrado que tienen una opción, que tienen una posibilidad de explorar esta junta restaurativa. Cuando yo les comento, luego me dicen, pues yo quiero eso, yo no quiero que lo metan a la cárcel, yo no quiero perjudicarlo, yo quiero esto, que no me moleste, que vaya a su proceso psicológico, reeducativo, que me pague lo que he gastado y que me deje de molestar, que ya no se acerque a mí. Cuando yo les explico que esto se puede lograr en el plan reparatorio, lo ven con mucho agrado. Ahora, también ya habían comentado que para poder determinar qué asuntos se van a justicia restaurativa, pues tomamos en cuenta estas condiciones, ¿no? Estos criterios para que pues no es cualquier asunto, una violación no la voy a mandar a justicia restaurativa, por supuesto, ¿verdad? Entonces, el primer criterio que tenemos es que no se trate de asuntos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Como les decía, una violación no la voy a mandar a justicia restaurativa. Ese sería el primer criterio. El segundo criterio es que se trate de delitos perseguibles por querella. En nuestro estado hay algunas condiciones, algunas circunstancias que la violencia familiar se convierte ya de oficio, como es que se haya cometido mediante un arma de fuego o un arma blanca, que tenga antecedentes de violencia documentados, que cuando se haya suscitado la violencia, la víctima hubiera estado embarazada o tenga 3 meses que acaba de parir, de dar a luz. Entonces esos asuntos ya se vuelven de oficio en nuestro estado y pues esos ya no son candidatos a que exploren la justicia restaurativa. Otro criterio es que no se trate de una víctima con un resultado de la valoración extremo o severo. Como ya bien los comentaron, en el proceso de atención, en la entrevista inicial, la psicóloga en el Centro de Justicia le realiza una valoración de riesgo. Tenemos 4 niveles de riesgo, por así decirlo. Un riesgo variable, que pues significa que la violencia probablemente todavía es poca, pero que como su nombre lo dice, de cualquier momento puede variar y ser un extremo o un severo. Un aumento de peligro que nos indica que ya aumentó la violencia un poco más. El peligro severo y el peligro extremo, que como su nombre lo dice, pues ya son violencias en las que se tienen que tomar decisiones importantes, que se tienen que tomar precauciones. Entonces nos aseguramos de que la víctima que va a ir a justicia restaurativa no tenga un riesgo severo o un riesgo extremo, porque incluso pues si la sometemos a ese proceso y logran hacer un plan entre comillas, pues si tiene un riesgo extremo, pues lo más seguro es que el agresor ni cumpla con las condiciones ni pague la reparación del daño. Entonces ese es otro criterio que nosotras tomamos en cuenta para la junta restaurativa. Y el otro criterio es la voluntariedad de la víctima. Como ya bien lo han comentado, es un proceso voluntario. La víctima tiene que decidir que quiere ir a junta restaurativa. Y bueno, pues también ya han escuchado las estadísticas, han escuchado que la asesora jurídica tiene que estar con la víctima, tiene que estar asesorándola para que obviamente pues los planes de reparación cubran sus necesidades. Y más aún, una vez que se hace el plan reparatorio, lo sometemos a la valoración del juez de control o la jueza de control. Vamos a una audiencia donde se incidenta la suspensión condicional del proceso, se le hace saber a la jueza todas las condiciones, la reparación del daño y pues la jueza valida ese plan de reparación. Y pues hemos tenido muchos casos de éxito. Afortunadamente muchos asuntos han salido por la suspensión condicional del proceso, la víctima queda satisfecha, la víctima se da por pagada, siente que se le resarció el daño y obviamente también dice, bueno, pues me evito todo el proceso penal. Y pues esta ha sido nuestra experiencia dentro de la asesoría jurídica, siempre estamos al tanto con ellas, estamos asesorándolas y estamos con ellas haciendo o garantizándoles que sus derechos se respeten, que sus derechos los puedan ejercer
y sobre todo de esta manera contribuimos a que tengan una vida libre de violencia. Pues esa sería mi participación. Nadie se ha pasado, bueno, un poquito dulce el sueño de cualquier moderador o moderadora de este panel, no como yo que me colgué como 3 minutos. Bueno, no vengaron a Alejandro. Muchas gracias. Antes de abrir preguntas al público, quisiera dar un par de minutos a cada una para hacerles una pregunta adicional y también por si tuviesen algún comentario que haya surgido de las intervenciones de los demás que quisieran complementar. Empezando en el mismo orden, con la maestra Margarita, una duda sería, ¿cómo ha sido la coordinación interinstitucional? Porque el ser coordinador del Centro de Justicia para las Mujeres, que tiene dentro 13 instituciones que están trabajando en conjunto, no debe ser una cosa sencilla. ¿Cómo ha sido esa coordinación? ¿Cómo se han logrado concertar acuerdos, unificar criterios de aplicación? Bueno, pues antes que nada, sí, efectivamente coordinar el Centro de Justicia para Mujeres, que como lo vimos al inicio, su objetivo precisamente es que se puedan coordinar diferentes instituciones. Ha sido una experiencia pues realmente enriquecedora, pero que requiere de mucha voluntad política, voluntad institucional y compromiso con la atención a la problemática de violencia de género en contra de las mujeres. Debo de comentar que hemos tenido una política de comunicación y puertas abiertas con la Procuraduría General de Justicia, y que en esta experiencia de querer mejorar o de buscar otras formas, creo yo que las víctimas muchas ocasiones se preguntan, ¿esto es lo que hay para atender la violencia? ¿Solamente el ámbito punitivo? Creo yo que es importante que podamos dar una respuesta clara a estas víctimas, ¿no? Que buscan una forma diferenciada de que se puedan acceder a la justicia. Y en razón a ello, efectivamente, la colaboración que hemos tenido no es una colaboración nada más de compromiso de boca, de conversación, sino que se generó a través de una serie de reuniones que estuvimos teniendo precisamente con el área de justicia restaurativa de la Procuraduría General de Justicia, en su caso con las facilitadoras también, que fueron comisionadas al Centro de Justicia para Mujeres, y recientemente también con el titular de esta área de justicia restaurativa, con la finalidad de que pudiéramos ir generando estas acciones, de ir explorando qué se podía hacer a través de este mecanismo, porque sí quiero aclarar 3 cosas fundamentales. La justicia restaurativa que se practica al interior del Centro de Justicia, pues es una justicia legal. ¿A qué me refiero con esto? Está dentro del marco normativo. No estamos haciendo justicia restaurativa fuera del proceso penal. Tiene que haber previo a ello una denuncia, previo a ello los elementos necesarios, ¿verdad?, recopilados para asegurar en su caso la evidencia, ¿verdad?, de la comisión de ese delito, y los datos de prueba necesarios. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado no va a haber o no se va a derivar a la justicia restaurativa, pues el Ministerio Público tiene que contar con los elementos, ¿verdad?, para acreditar en su caso los elementos del delito. Otra parte es que el Código Nacional pues precisamente nos permite hacerlo, porque al dejar fuera de esta prohibición a la Junta Restaurativa y sí preverla, por el contrario, la Ley General de Mecanismos Alternos de Resolución de Conflictos, ¿verdad?, en materia penal, entonces es un mecanismo legal. En cualquier momento que la víctima no desee, no tenga esta voluntariedad de realizar el procedimiento, pues no lo vamos a hacer. Y la Procuraduría General de Justicia, conjuntamente con el centro, hicimos 2 situaciones fundamentales. Una, fijar cuáles eran los lineamientos de los que habló la maestra Marcia Castillo, porque nosotras, ¿verdad?, en este caso para atender y prevenir, ¿verdad?, la violencia de género e inclusive la repetición de esa violencia, pues tenemos que ver el peligro en el que se encuentra la usuaria, ¿verdad?, la mujer víctima de violencia. De tal manera que hay una comunicación entre la asesoría jurídica y el Ministerio Público, y entre el Ministerio Público también
y la facilitadora de justicia restaurativa, de tal manera que, por ejemplo, las condiciones de riesgo extremo severo pues no van a ir a esta parte, y catálogo de condiciones lo consensamos y conciliamos desde una visión de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género con la Procuraduría de Justicia, y las facilitadoras, primero el Ministerio Público hace este checklist, después también la facilitadora y también la asesora, ¿verdad?, que el propio Centro de Justicia le pone a la mujer usuaria de los servicios. Es importante también comentar que después de ello, pues, ¿qué vendría? Ya la Procuraduría expidió estos lineamientos por el procurador, y sería fabuloso pensar, ¿verdad?, que se pudieran tener también unos lineamientos específicos desde la perspectiva de género, para violencia, ¿verdad?, específica de género. ¿Por qué? Porque las Procuradurías de Justicia también tienen que atender con enfoque diferenciado, y así como hay principios, ¿verdad?, que emanan y que lineamientos que puede expedir el procurador, ¿verdad?, en otro tipo de asuntos, pues también en esto sería fabuloso que se pudiera dar a esos lineamientos el enfoque de género. Entonces, la coordinación que se viene haciendo con la Procuraduría hasta el momento, pues es una colaboración eficaz, desde el momento en que también han tenido esa voluntad política de que una unidad, ¿verdad?, de justicia restaurativa esté específicamente al interior del centro, que la facilitadora que ellos capacitaron, también el Centro de Justicia para Mujeres la ha capacitado en perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué? Porque es necesario que la facilitadora también tenga este enfoque diferenciado al aplicar la justicia restaurativa. Un enfoque que favorezca el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, un enfoque que prevenga la reiteración de la violencia cuando se estén dando estas sesiones separadas, ¿verdad? Porque las sesiones no se hacen conjuntas, víctima-agresor, sino que se hacen de forma separada. ¿Por qué? Porque también hay que cuidar, ¿verdad?, la dignidad de la víctima y evitar, desde luego, cualquier situación de revictimización. De tal manera que nosotros pudiéramos decir que en un momento determinado se puede generar, ¿verdad?, nuevas formas de atender con perspectiva de género, pero también de manera restaurativa las necesidades de la víctima, siempre considerando que va a haber un reconocimiento del agresor por parte en relación a que cometió el hecho, y que esto también tiene un efecto reparador. Cuando a nosotros nos ocurre algo, ¿qué queremos saber, no? Que la persona que nos hizo algo nos diga, pues sí, yo fui, ¿no? Y no que nos los niegue, no hablando de otro tipo de violencias, pero eso también buscan las mujeres. Nosotros no debemos de perder de vista que la Ley General de Víctimas establece, ¿verdad?, como uno de los derechos, no nada más el del acceso a la justicia, sino el derecho a la verdad. Y creo que es súper importante el hecho de que a través de un proceso restaurativo la víctima pueda, ¿verdad?, accesar a ese derecho a la verdad mediante el reconocimiento del agresor de que produjo un daño. Muchas gracias. Entonces, algo que quiero resaltar es puenteado, o sea, se recaban las necesidades de cada uno, las necesidades de la víctima respecto a las condiciones y respecto al plan de reparación. Bien, y esto está dentro del marco normativo. Como vimos, efectivamente, lo que de conciliación, mediación y junta, que son los mecanismos, lo que está prohibido utilizar por la Ley General de Acceso son conciliación y mediación, no junta. Cualquiera de estos mecanismos termina de dos maneras para surtir efectos en el sistema: un acuerdo reparatorio, donde está prohibido llevar un delito de violencia familiar, o como se llama en cada Código Penal de cada entidad, y la suspensión condicional, en donde no está prohibido, así que el camino que sigue el centro es junta restaurativa para la suspensión condicional del proceso. Muchísimas gracias. Maestra Sandra, mi pregunta, más lo que deseas agregar, por supuesto, es algunas críticas que se han hecho a que las mujeres que sufren violencia por el hecho de ser mujeres lleguen a incluso una suspensión condicional del proceso, es decir, que no se llegue hasta sentencia, sino que se solucione el asunto antes. Una de las críticas es que esto no es una justicia como tal, o sea, la ven como una justicia de segunda categoría, que lo mejor para las mujeres tendría que ser llegar hasta la sentencia. Como
coordinadora de ministerios públicos, en el centro donde se llevan todos estos casos, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es de que finalmente yo creo que tenemos que escuchar el deseo de la víctima, ¿no? Si algunas personas catalogan pues el hecho de llegar a una suspensión como un acceso a la justicia de segunda clase, yo no lo considero así, porque finalmente si escuchas las necesidades de una víctima que va a denunciar una cuestión, ejemplo, de incumplimiento de obligaciones alimentarias, ¿qué es lo que quiere? Que le paguen para que ella pueda solventar los gastos de manutención de sus hijos e hijas. No quiere verlo en prisión y probablemente en prisión no va a tener ningún resultado de satisfacción sus necesidades, porque él va a estar en reclusión, no va a tener ingresos económicos y por supuesto la necesidad de la víctima pasa a segundo lugar. Yo creo que lo que tenemos que escuchar es la petición, la necesidad, en este caso de la víctima, y que finalmente hay víctimas que dicen, yo quiero que se disculpe. Eso es lo que quiero que reconozca que me lastimó. Lo reconoce en audiencia, incluso dicen discúlpame. Y incluso para todos resulta, nosotros estamos así, todos, pues incluso hasta con las lágrimas, porque te das cuenta de cómo alguien reconoce que se equivoca y que su equivocación transgrede una norma y que esa norma hay consecuencias, y es en ese momento cuando ellos ya se reconocen como generadores de violencia. Las víctimas, insisto, como comentaba en su momento, en ese momento se descolocan de víctimas porque se liberan y tienen ese acceso, como decía la maestra Margarita, la verdad. Yo no considero que sea de segunda clase, al contrario, hay procesos desgastantes. Hacer comparecer a una víctima a un juicio, nada más es siéntate y cuenta lo que te pasó. No, es un proceso de que va a ser atacada en contrainterrogatorio, va a ser incluso las audiencias, si bien son privadas, se pide como excepción al principio de publicidad que las audiencias de juicio oral en violencia familiar y delitos sexuales pues sean a puerta cerrada, resguardando pues en este caso la identidad de las víctimas y la probable pues incluso etiquetamiento que se les realice, ¿no? Porque finalmente son cuestiones tan privadas que una violencia a lo mejor para muchos es solo me golpeó, solo me dijo alguna mala palabra. No es así. La violencia va incluso a cuestiones forzadas, desnudez forzada, incluso cuestiones de conductas sexuales, de violencia de tipo sexual, que sí transgreden más allá que una cuestión física, la dignidad humana de una persona. Creo que no es una, insisto, no es una justicia de segunda, al contrario, creo que es una justicia de primera, donde en realidad la víctima queda resarcida del daño que se le ocasionó. Muchas gracias. Me quedo con lo importante que es escuchar el deseo de la víctima, el caso en concreto, sobre qué es lo que quiere. Y a veces hacerle comparecer, como bien dices, a un proceso o un juicio es simplemente ir a proporcionar información, pues es un mero testigo. Bien, muchísimas gracias. Vamos con la maestra Dulce, un par de preguntas rápidas. La capacitación que recibiste para ser facilitadora y para trabajar con casos de violencia de género, me gustaría conocer un poco sobre cómo fue ese proceso de capacitación, temas que se vieron, cuáles son los adicionales en violencia de género y el seguimiento. Más que el proceso de seguimiento, si tú pudieses compartir algún caso, sin dar por supuesto datos que hagan posible la identificación de la gente, pero algo emblemático que tú hayas llevado y que al ver el resultado en el seguimiento, bueno, que quieras compartir. En razón de la capacitación que he llevado para poder tener estos trabajos al interior del Centro de Justicia para Mujeres, primero, en cuestión de mecanismos, recibí una capacitación de todo lo referente a mediación, conciliación y junta restaurativa. La primera capacitación pues fue desde que yo entré a la Procuraduría y al paso de los años la especialización ya en las materias, en materia penal y también en este caso para llevar procesos restaurativos, el trabajo del procedimiento de junta restaurativa,
el trabajo de también procesos como círculos, aunque no he llevado círculos al interior del centro, sí he trabajado con algunos aspectos para poder atender a las necesidades de las víctimas y para poder escuchar y tener sensibilización de que si bien es cierto, probablemente en el curso de mi vida he sido víctima de alguna situación de violencia, la situación que yo viví no es la misma por la que las personas a las que voy a atender han pasado. Entonces debo de tener también esa sensibilización y he tenido también capacitación en ese sentido. También nos capacitaron en razón de atención a víctimas. Tuvimos un curso de este sentido al interior de la Procuraduría en este curso y posteriormente ya cuando empecé a trabajar al interior del centro hemos recibido capacitación como la maestra Margarita lo comentó hace un momento en razón de derechos humanos, en razón de violencia de género y esta capacitación es constante. Les puedo decir que en el año recibimos durante 3 meses capacitación constante en razón de estos temas que les acabo de referir. En la otra pregunta me decías un caso emblemático. Pues no puedo mencionar nombres de por ningún motivo. Sí comentarles de un caso que es de los que trabajé recientemente. Era la situación, o más bien el motivo por el que llegó el asunto, nos lo refirieron, trabajamos con la víctima aceptó el procedimiento, ya ellos habían llegado a etapa intermedia, ya se había vinculado el asunto, ya se había judicializado la carpeta y cuando llegaron con nosotros pues les plantearon esta posibilidad, ellos dijeron que sí, pasaron con nosotros, trabajé con la víctima, me llevó primero un par de sesiones preparatorias, explicarle el procedimiento, que ella lo aceptara ya que dio la aceptación. Ella tenía un conflicto importante, no solo por la cuestión de violencia que había vivido, sino porque seguía habiendo comunicación con su expareja por la convivencia con el niño. Ellos tienen 3 hijos. Uno ya es casado, tiene 24 años, el otro 17 y un pequeñito de 3 años. Entonces me decía, el mayor problema que yo tengo ya no es tanto por lo que viví, porque eso ya lo tengo, dice, yo ya he estado en tratamiento aquí en el centro, no tengo problema en esa razón, mi problema es por la convivencia con el chiquito está muy acostumbrado a estar con su papá, yo no quiero afectar a mi hijo, dice, yo quiero que él siga viendo a su papá. Dice, si bien es cierto que él tuvo una acción de violencia hacia mí, es un muy buen padre, a mi hijo lo procura, mi hijo no ha podido dormir, ha tenido problemas para conciliar el sueño desde que yo inicié la carpeta, ha tenido problemas en la guardería, varias veces me lo han regresado por esta situación. Entonces la verdad es que yo sí quiero trabajar esa situación aquí porque mi hijo está muy mal y yo no quiero que él esté mal, ¿no? Entonces lo único que les podré decir ya para no ser tan extensa es que al término de estas sesiones se logró que esta parte la trabajaran ambos y actualmente, les he de decir, ella ya se casó de nueva cuenta, tiene una nueva pareja. Ellos, la relación que tienen en la convivencia con el niño es la mejor, pasa el niño de lunes a viernes con el papá, convive de lunes a viernes. La mamá, como ya tiene un trabajo que le lleva bastante tiempo, no puede ir por el pequeño a la guardería, quien va por el pequeño es el papá. Entonces, aunque yo no tengo que ver todas esas cuestiones porque es otra materia, sí logré que ellos se pudieran comunicar. No fue la comunicación directa, lo aclaro, porque como bien lo comentó hace un rato la maestra Margarita, las sesiones que tengo con ellos son individuales. Hace un momento generalicé y les ofrezco una disculpa. Yo al poner en la filmina preparatorias, quiero decir que son individuales.
La Junta Restaurativa en el artículo 28 establece que se pueden llevar a cabo sesiones preparatorias y sesión conjunta si el caso así lo requiere. Las sesiones, o más bien las juntas restaurativas no siempre llegan a una sesión conjunta, o sea, no siempre. Y estos casos que nosotros llevamos al interior del centro no llegan a sesión conjunta. Los trabajamos en sesiones preparatorias que son individuales, de manera separada con cada uno de ellos. Y mi función es pues facilitar esa comunicación entre ellos. En este caso les puedo decir que afortunadamente la relación que actualmente ellos llevan como padres de este pequeño es extraordinaria. Se los puedo decir así porque cuando vigilé el cumplimiento de la reparación del daño, inclusive a veces iba el papá con el pequeño, a veces iba la mamá con el pequeño y el niño ya estaba súper feliz. La mamá me compartió después que ya logró, ya no existían estos problemas que el niño presentaba, de sueño, de conducta en la guardería, ya todo eso se logró trabajar entre ellos. Entonces es uno de los casos que recuerdo, y a la fecha, digo, ya no los he visto, la verdad les voy a decir que ya no los he visto, solamente los vi en ese periodo, pero en este caso la víctima quedó plenamente satisfecha. Muchas gracias, Dulce. Y maestra Marcia, la pregunta, en todo este acompañamiento con las víctimas, tanto las que van a junta restaurativa como las que no, que siguen su procedimiento sin ir a acudir a junta restaurativa, ¿hay alguna diferencia que pudiéramos mencionar en términos, no sé, si de cumplimiento o de satisfacción o de los rubros de reparación integral que se llama la Ley General de Víctimas, entre cuando ustedes acompañan a alguien a un proceso restaurativo o cuando se va por una vía que no es la de justicia restaurativa? ¿Hay alguna diferencia o algún caso que nos quiera comentar? Bueno, sí hay una diferencia porque cuando acuden las víctimas a justicia restaurativa, pues evidentemente cuando les apoyan para elaborar el plan de reparación, pues quedan más satisfechas. Como les comentaba hace un rato, no van hasta el juicio, ellas consideran que su asunto salió bien y pues quedan satisfechas. Algo que quiero enfatizar, hablando de que quedan satisfechas, dentro de las condiciones que se realizan en el plan de reparación, siempre está, y no me va a dejar mentir la maestra Dulce, primero la reparación del daño. Y posteriormente otra condición indispensable para que se dé la suspensión es que los agresores acudan a su tratamiento psicológico reeducativo. Y eso a ellas les deja todavía más satisfechas. ¿Por qué? Porque a mí me han comentado, incluso es que no solo yo tengo que ir a psicología, ellos también tienen que ir a psicología, mi pareja también tiene que ir a psicología. Y evidentemente pues aquí lo que a veces se pide es que sea en una institución pública, porque preferentemente, porque pues es muy sencillo que yo vea a un cuate que es psicólogo y que le diga dame una constancia, ¿no? Entonces generalmente pedimos que sea en una institución pública para que estén atentos a que cumplan con su tratamiento psicológico y que les den su constancia. Ahora, cuando también el agresor tiene problemas de alcohol y de drogadicción, también les ponemos como condición que vayan a instituciones de rehabilitación, como Alcohólicos Anónimos o para la rehabilitación de drogas, ¿no? Entonces, eso a ellas también les deja muy satisfechas. Y evidentemente sí marca la diferencia de cuando van a justicia restaurativa y cuando no quieren una suspensión condicional, cuando no quieren ir a junta restaurativa, pues nos tenemos que ir hasta el juicio, que también, bueno, pues en las sentencias también se cuida que se logre esas situaciones en el fallo. Sin embargo, ellas quedan muy satisfechas cuando van a justicia restaurativa y sobre todo cuando lo valida la jueza y cuando ya en la audiencia donde se va a revisar el cumplimiento de las condiciones, pues la jueza dice efectivamente se dio cumplimiento, se sobresee el asunto. Y creo que sí se marca la diferencia. Una misma pregunta para otra de las críticas que se hacen a esto es las mujeres que son víctimas de violencia de género
Bueno, como comentamos en un principio, trabajar con víctimas no es nada sencillo. Es muy complicado trabajar con víctimas porque justo lo platicábamos hace rato la maestra y yo, el primer paso es que ellas reconozcan que son víctimas de violencia. Y ese es el primer paso muy complicado, las víctimas no lo reconocen. Traen tan naturalizada la violencia que dicen, pues es normal, ¿no? Yo le comentaba hace rato, en el taller que tuve apenas en la semana, una me decía, es que mi violencia no es tan fuerte, me dio 3 cachetadas nada más. Entonces para ella, pues ya era como normal que le haya dado cachetadas. Y como solo le dio cachetadas, pues lo considera que no era fuerte, ¿no? Entonces, para empezar, pues tenemos que trabajar con ellas para que concientizarlas y se reconozcan también como víctimas. Para esto en el Centro de Justicia, como decía la maestra Margarita, pues es una atención integral. Ellas pasan a terapia psicológica, donde las psicólogas trabajan mucho con ellas al respecto, trabajan el círculo de la violencia con ellas y bueno, pues eso les ayuda mucho. Yo siempre les sugiero en el taller, aparte de su proceso penal, sea familiar, penal y familiar, tomen su proceso psicológico, aquí en el centro o donde sea, pero tómenlo. ¿Por qué? Porque eso ahí les van a dar herramientas para tomar decisiones más asertivas. Ahora, también es importante comentar, no solo les damos esa atención, sino también tenemos un área de empoderamiento. En esta área hay vinculación incluso para ofrecerles un trabajo, para capacitarlas, porque si quieren seguir estudiando. Muchas mujeres truncaron su vida porque el agresor las dejó, ya no las dejó realizarse. No trabajan, no estudiaron, nunca han trabajado porque pues se han dedicado a la casa, a los hijos. Y entonces en esta área les damos esa oportunidad y pues también hemos tenido muchos casos de éxito en el área de empoderamiento, porque no solo van con su proceso penal, también van con su proceso psicológico y al final logran emprender ellas un negocio, ser autónomas y eso pues nos facilita también las cosas, ¿no? Pero sí es muy complicado trabajar con ellas, pero ya una vez que logramos que se concienticen y que no digan, solo me dio unas cachetadas, pues ya para nosotros es satisfactorio, porque además las demás áreas nos apoyan mucho en este proceso. Muchas gracias. Bueno, pues nos quedan los minutos para las preguntas y respuestas. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta. Les agradecemos mucho la resistencia, sé que son 3 días de congreso y que ya es la hora más pesada. Y yo solo complementando, que yo trabajo en ejecución, ya después de la sentencia, a veces llegamos con ellos, trabajamos nada más con ellos, no hacemos reuniones con víctimas, salvo algunas excepciones. Y aunque el programa inicia voluntariamente, no les pedimos que reconozcan responsabilidad por el delito por el que están allí. Trabajamos en general con las violencias que todo el mundo hemos ejercido. Pero sí encontramos que cuando hacen su plan de reparación simbólica para la comunidad y analizan el daño que le causaron a la víctima, aunque no sea el delito por el que están allí, pueden estar por otro delito distinto, la gran mayoría piensan en su familia. Se empiezan a trabajar en paralelo de, Dios mío, y la familia les sigue visitando, entonces dicen, no, hablé con ellos, me disculpé, y empiezan a reconocer sus propias violencias hacia la familia, ¿no? Aunque no sea, pero igual, para que entren a nuestro programa sigue siendo voluntario. Si alguien no quiere, sería muy poco restaurativo hacerlo participar a fuerzas, a cualquier persona. Gracias. ¿Había otra pregunta? ¿Tú traes el micro? ¿Tú ibas a hacer una pregunta? Ah, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, en su mayoría de los delitos de sus casos que ya han tenido con éxito, ¿cuál es el delito con mayor frecuencia que han solucionado? ¿Alguna estadística ahí o...? Violencia.
el delito con el que trabajamos es violencia familiar, aunque también lo llevamos en incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Pero violencia familiar, quien determina el tipo de violencia es el Ministerio Público. A nosotros solamente, en la derivación, solamente trabajamos con el asunto así. Quien hace la calificación es el agente del Ministerio Público. Únicamente como dato adicional de lo que hizo referencia la maestra Dulce, es violencia familiar y a nivel estadístico en relación a las modalidades, regularmente es física y psicológica. Son los más recurrentes y son los que hemos tenido más historias de éxito. Pues mi pregunta va más en el sentido de que a veces también estos hombres que cometen actos de violencia, ¿hasta qué punto la justicia o las juntas restaurativas toman en cuenta el resarcir también por lo comunitario? Porque a veces se piensa que un hombre agrede solo a su esposa o solo a una mujer, pero en realidad en todo ese recorrido de violencia machista también agrede a sus hijas o a alguna vecina. Entonces, ¿hasta qué punto también, o ustedes conocen o trabajan también con esa experiencia de resarcir en lo comunitario, ¿no? ¿Qué prácticas comunitarias pueden tomar en cuenta? O si ya lo hacen, algunos ejemplos que podrían darnos, por favor. En este caso, en el área en la que yo trabajo, sí trabajamos de forma individual en generar esta parte de conciencia en ellos, de que en ellos esté el hecho de hacer un análisis de que sus acciones han tenido efectos, no solamente en la persona a la que le ocasionaron el daño de manera directa, sino en otras personas. Pero tienen que ser ellos quienes hacen este reconocimiento. En el trabajo que hacemos hemos encontrado que ellos reconocen más bien como afectados de manera directa a sus hijos y a su familia. Y también en estas historias que ellos cuentan, porque también atendemos a las necesidades de ellos y los escuchamos a ellos, también los escuchamos porque ellos a final de cuentas también tienen este espacio para que sean escuchados y para que sean atendidos. Y en estas historias que ellos nos comparten, nos comentan que su vida cambió totalmente, porque antes su familia, se acercaban a su familia y que algunos a partir de esta acción ya no son vistos de la misma manera, ya son relegados de sus familias, ya son relegados algunos hasta de su comunidad de amigos, ¿sí me explico? Y también esta es la parte en la que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? ¿Qué te corresponde a ti para trabajar con esto, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer a ti para trabajar en esto? Hemos encontrado que como las sesiones no son solamente una, sino son varias durante un tiempo determinado, no les puedo decir un mes, 2 meses, porque cada caso es diferente, ya les expliqué, pero lo que yo he encontrado en algunos procesos que he trabajado es que ellos me dicen, el tratamiento me está ayudando. Ahora ya me acerqué a mi familia ofreciéndoles una disculpa, me acerqué a mis hijos diciéndoles que estaba arrepentido por la forma en la que ellos me vieron que traté a su mamá. Yo les comenté que yo estoy trabajando para cambiar esa forma en la que yo no tengo un control de impulsos, no sé, por citar algún ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos nos comparten de lo que trabajan en su tratamiento psicológico? Porque eso lo trabajan aparte. Ya les comentaba la maestra Marcia que una de las condiciones es que ellos tomen este tratamiento. Y como hacemos este trabajo, en diferentes sesiones nos toca escuchar cómo ellos van trabajando también esto, modificando esas conductas. Y también hay quienes nos dicen, yo ya tengo o no sé, estoy saliendo con una persona, pero me estoy relacionando de manera diferente. He entendido que esa forma de tratar que a mí me enseñaron que era normal, no es con la que me debo de dirigir hacia otras mujeres o de tratar a las mujeres, pero viene de ellos y es un trabajo que lo vamos haciendo con el paso de las sesiones preparatorias.
el ámbito comunitario, nada más mencionar que ya lo han prometido un buen rato, pero parece que ahora sí lo van a cumplir. Con fondos de la Unión Europea empezamos a trabajarlo en 2016, con un piloto, como 3 años trabajando en diseñar un modelo de gestión para mediación y procesos restaurativos en el ámbito comunitario. Nos quedaron una serie de instrumentos, manuales, piloteamos en 4 municipios, ahorita lo estamos extendiendo a otros. Lo va a publicar para descarga gratuita, o al menos eso me prometieron ya, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De todas maneras, también encuentran, para quien guste consultar más sobre justicia restaurativa en sus distintos ámbitos, en la página de IDEYURE hay también documentos, hay un manual que hizo el doctor Valle, que está por allá viendo al techo, y hay varios documentos que ustedes pueden descargar gratuitamente y verlos, y por supuesto cuando ya se pueda descargar todo el modelo de comunitario, que es, a mí me encanta, es fabuloso, se pueden hacer un montón de cosas ahí, ya lo vamos a poner la liga para que lo descarguen, es www.widejure.org. Muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario en relación a que efectivamente trabajar con las víctimas de violencia de género es complejo, a lo que se refería la maestra Marcia. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que atender a diversas condiciones, ¿verdad? Y ellas vienen en muchas ocasiones de procesos de victimización y de violencia que no son de un día ni de dos. Por eso también el proceso restaurativo no puede ser un proceso que de la noche a la mañana se pueda iniciar y concluir, porque tiene que atender precisamente a esas necesidades que requiere la víctima, pero también estas necesidades, ¿verdad?, tienen que tener, en este caso, eco en el imputado. Y muchas veces también, ¿verdad?, los imputados pues vienen de construcciones violentas que están normalizadas y naturalizadas, y que a nivel social se nos ha enseñado, ¿verdad?, a resolver los conflictos muchas veces de manera violenta. Por eso esta complejidad. Sin embargo, aparte de las condiciones a cumplir que se dan en la suspensión del proceso a prueba, y que desde luego se están vigilando en este caso tanto por los facilitadores, porque así lo establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, pero también en materia penal, pero también lo está vigilando ese acuerdo que aprobó la juez de la suspensión, en su caso, en cuanto a determinadas medidas, la policía procesal. Y de ahí la importancia de que esta policía procesal también esté vigilando, ¿verdad?, el cumplimiento del tratamiento reeducativo especializado. Por eso la importancia de que sea en instituciones públicas, para que se pueda realmente llevar a cabo este proceso. Qué bueno sería, hace rato creo que el maestro Héctor creo que fue el que habló de la deconstrucción, ¿verdad? Qué bueno que todos los hombres pudieran deconstruir, ¿verdad?, los factores violentos y la construcción de su conducta violenta. Pero no es un proceso sencillo que se vaya a dar en una sola fase o en un solo momento, sino que es todo un proceso que inclusive nosotros lo tenemos a través de un acuerdo con el sector salud, con la Secretaría de Salud en Hidalgo, y a través de la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual del sector salud. Ellos tienen un modelo validado por el sector salud de tratamiento reeducativo especializado en términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres, y que esto es parte, ¿por qué quiero comentar esto? Porque hace rato decía la maestra Violeta Maltos, muchas veces dicen que eso no es justicia. Sin embargo, sí es justicia a través de un mecanismo alternativo de solución de conflictos, y que además está sancionado y validado. Yo podría decir que tiene una doble filtro de validez. Uno, que ya pasó por el área, ¿verdad?, de los facilitadores, que ya la asesora jurídica también checó lo que comentábamos, checklist que tiene que cumplir de acuerdo a las necesidades para el plan de reparación y las condiciones a cumplir, y luego la sanción que viene a ser el órgano jurisdiccional al decir y validar, en este caso, esas condiciones y ese acuerdo en la audiencia de la suspensión condicional del proceso, que desde luego en el momento que incumpla, ¿qué va a pasar? Pues se va a continuar, ¿verdad?, en este caso el procedimiento penal ordinario, y va a continuarse, ya sea para concluir, ¿verdad?, en este caso a lo mejor en un abreviado,
o si hay elementos para ello en un juicio. Entonces creo que de ninguna manera se pudiera considerar que es un procedimiento de tercera, porque primero nosotros tendríamos que atender, siempre lo hemos sostenido, ¿no? Y nuestro enfoque es decir, ¿por qué ver a la violencia familiar, como se ha visto en muchas ocasiones, como un delito de bagatela? No, tenemos que ver que haya formas precisamente que resarzan y que en este caso a la víctima le permitan tener esta satisfacción y esta reparación del daño mediante el reconocimiento de que el agresor, ¿verdad?, en este caso, él mismo manifieste no solamente que causó el daño, sino que también cumpla con las demás condiciones que le fueron establecidas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya dentro de las 6 de la tarde, dar por concluida la mesa, agradecerles muchísimo por venir de Hidalgo a compartir su experiencia. Y yo coincido, a lo mejor no tiene mucho valor que lo diga yo porque trabajo en eso, pero tampoco me parece una justicia de segunda. Si justicia de primera le decimos a la que un tercero que ni nos conoce impone simplemente sanciones, bueno, pues construir la justicia desde unificando todas las voces e identificando todas las necesidades es bastante más rico y bastante más satisfactorio, ¿no? La justicia que construye cada quien y no la que te brinda un tercero desde su perspectiva. Muchas gracias, tengan linda tarde.